Lo primero que tenemos que tener en cuenta es definir qué es comunicación, porque justamente un medio de comunicación de lo que se va a encargar es de comunicar. Y justamente lo que podemos ver, por lo que nos aparece también en el PowerPoint, viene del latín comunicare. Comunicare significa hacer partícipe al otro, es comunicar, dar un mensaje a la otra persona. Lo han visto muchas veces en literatura, sobre todo lo que es el emisor, mensaje, receptor. Bueno, justamente este canal de la comunicación es en gran medida la definición de lo que es la comunicación. Un emisor, una persona, tiene un mensaje, ese mensaje lo va a transmitir y hay otra persona que lo va a recibir ese mensaje. Ese receptor justamente en algunos casos puede devolver, o sea, generar una respuesta y así se genera el famoso feedback, ¿no? Esta retroalimentación que se da en una comunicación. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el caso de los medios de comunicación? No siempre se genera esto, porque es mucho más difícil que un medio de comunicación. Imaginemos Canal 13, TN, Telefe, la televisión pública, el medio que se les ocurra, normalmente da un mensaje y uno lo recibe, pero uno recibe ese mensaje y salvo que ahora algo que se ha creado mucho para generar esta especie de feedback, que son los números de WhatsApp o el tema de los hashtags y demás, eso es como una especie de que el receptor pueda devolverle algo al medio, pero no es algo fluido, no es que el medio de comunicación genera un mensaje y uno rápidamente le puede contestar. Eso no es así. Pero bueno, volviendo a lo puntual, entonces comunicación es esto. Tengo la necesidad de comunicar algo, de contar lo que a ustedes se les ocurra. Puede ser desde una receta de comida hasta tranquilamente comunicar la solución contra, Dios quiera, el coronavirus. O sea, cualquier cosa que se quiera comunicar forma parte de lo que es la comunicación. Y justamente, como les decía, cuando hablamos de medio de comunicación, por medio de comunicación es qué es justamente el soporte que se utiliza para comunicar algo. Es donde estaría ese mensaje. No, en cuanto a los soportes, nosotros por supuesto tenemos que hablar de lo que es la televisión, de lo que es internet, de lo que es la radio y de lo que es el diario. Son a grandes rasgos los medios de comunicación que generan ese ida y vuelta, esa transmisión de un mensaje. Repasando un poco y haciendo historia en lo que fueron los comienzos, quizás los medios de comunicación muchos más importantes eran la radio y el diario. Pero la que abarcaba más y la que era mucho más popular era justamente la radio. ¿Por qué la radio? Porque justamente cualquier persona podía escuchar la radio. Bastaba comprenderla para tener a alguien que del otro lado o leía la noticia o contaba los hechos. Entonces yo me enteraba de lo que sucedía. ¿Qué pasaba en aquella época? Estamos hablando de lo que es el siglo XIX, quizá un poco antes. No todas las clases sociales tenían acceso a la educación, o sea, no todas las clases leían. El primer medio de comunicación masivo fue el diario. Entonces, ¿qué pasaba? No todos sabían leer. Al no saber leer, no se podían informar de lo que estaba sucediendo. Y ahí se generaba un poco esa brecha entre la clase social alta y la clase social baja. La radio justamente entró para romper esto. Al ingresar la radio, empezó a transmitir ese mensaje y fue justamente para toda la población quienes se podían informar. Como les decía, siglo XIX empieza la alfabetización a nivel social porque empieza a existir lo que es la educación pública y ahí todos o la gran mayoría de la población empezó a tener acceso a lo que era la lectura. Entonces, al alfabetizarse la población, ya el diario sí empezó a ser un poco más masivo, pero por supuesto la radio mantenía hasta la actualidad su gran importancia. Después, con el avance de la tecnología y con el crecimiento, quizás la radio empezó a delegar, a quedar en un segundo plano porque apareció justamente la televisión. Anteriormente existían lo que eran los radioteatros, y los radioteatros eran las novelas escuchadas por la radio. Y ahora con la televisión ya no necesito escuchar un radioteatro, sino que directamente veo una novela o veo una serie y lo estoy viendo. Por eso la televisión tuvo un crecimiento muy importante. Y por supuesto, ni más ni menos que el medio masivo por excelencia, que es Internet.
Hoy por hoy, con el Internet, se llega a todos lados, tiene una velocidad impresionante, la noticia incluso está sucediendo en el momento y ya yo la estoy viendo con los vivos o con los twitters o con los hashtags, con lo que a ustedes se les ocurra. Rápidamente la gente empieza a enterarse de forma veloz justamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, justamente ahí es donde mutó todo lo que es la parte de los medios de comunicación, y la internet y la televisión son hoy por hoy los medios masivos que han tenido mucho más desarrollo. Luego, por supuesto, ¿qué entendemos por medio de comunicación? Como para poder definir un poquitito qué es. El medio de comunicación, como dice la palabra, media entre quiénes, entre lo que es el poder, entre la noticia y la ciudadanía. El medio de comunicación es el encargado de transmitir los mensajes. Ahora bien, como podemos ver en una de las diapositivas que dice It's Media, media, creo que sería en inglés, ¿qué pasa? El medio de comunicación te va a contar la noticia, pero que el medio de comunicación quiere contarte, porque en definitiva el medio de comunicación es manejado por personas. Entonces, en base a sus intereses, como también podemos ver en la siguiente diapositiva, el medio de comunicación puede manipular tranquilamente la imagen y puede llegar a generar, digamos, un mensaje tendencioso en la población. Por eso siempre es importante el hecho de, a la hora de informarse, tener en cuenta múltiples medios de comunicación para uno ir formando su propia idea. Dentro de los medios tenemos distintos tipos de medios, porque hay medios masivos, hay medios que son auxiliares y hay medios que son alternativos. En sí, y a grandes rasgos, como para que se entienda, el medio masivo, que es sobre el que nosotros vamos a trabajar, que justamente ustedes hicieron el resumen o están haciendo el resumen de los videos, son los que afectan a un número mayor de personas. Entonces, un diario, Clarín, por ejemplo, La Nación, tienen tirada nacional, entonces rápidamente llega a todo el país. La radio basta comprender y poner un programa, ya estoy recibiendo justamente el mensaje. Lo mismo pasa con la televisión y ni hablar con internet. Esos son los medios masivos. Los medios auxiliares son los que llegan a un número de personas, pero no tan masivo. Como por ejemplo, acá podemos hablar de lo que son revistas, sobre todo especializadas, revistas científicas, revistas de comida, revistas de moda, o sea que van a un determinado gusto de la población, no es que van a toda la población. Por supuesto, toda la población tiene acceso a, pero en mi caso, por ejemplo, que no me interesa la moda, no voy a comprarme una revista de moda, por ahí me voy a comprar una revista de deportes, como así hay otro que le gusta la cocina y no el deporte y compra de cocina. Por eso justamente son los medios complementarios, estos medios auxiliares, porque justamente son complementarios porque complementan a los masivos. Y los alternativos son justamente los canales que por ahí afectan a una población en un momento determinado. Por ejemplo, ahí podemos hablar de los fanzines, de los folletos que se entregan y demás. O sea, su, digamos, expansión o el alcance es muy reducido en cuanto a lo que es el mensaje que uno quiere dar en sí. Los medios también tienen una división en cuanto a lo que es la estructura. ¿A qué nos referimos con la estructura? Por un lado tenemos los audiovisuales. ¿Qué quiere decir? Que este medio de comunicación combina el audio con lo visual, la imagen con el sonido. Ahí es donde podemos hablar de lo que es la televisión, de lo que es el cine. Después, por supuesto, tenemos el medio radiofónico, que sería justamente lo que es la radio, que lo que transmite en sí es sonido, la voz de las personas. Los medios impresos, que son los diarios, los fanzines, los folletos y demás, que es lo que se imprime. Y después, por supuesto, tenemos los medios digitales, que es lo que está relacionado con internet. Ahí podemos hablar de Twitter, de Instagram, de los portales web y demás. Ahora, los medios de comunicación, como dijimos, comunican. Y la comunicación es justamente transmitir un mensaje. Dentro de esa transmisión de mensajes tenemos que hablar de la estructura que tiene un medio de comunicación. Porque dentro de su estructura tenemos que hablar de que hay medios que son informativos, que justamente, ¿qué es lo que busca un medio informativo? Informar, dar a conocer una noticia y que la población la esté recibiendo. Un caso
actual, por ejemplo, todo lo que sucede con el coronavirus y demás, son justamente informativos. Ahora bien, supongamos, me cansé de escuchar sobre el coronavirus, no voy a seguir yendo a un medio informativo. Podré ir a un medio de entretenimiento, por ejemplo, donde hay humor, donde hay música, donde hay concursos, el propio deporte en sí y demás. Esos son de entretenimiento, son en definitiva los que entretienen a la sociedad. Y después está el de análisis, que en sí, principalmente lo que hace el de análisis es ni más ni menos que sobre la noticia ampliarla. Entonces se analiza por qué sucede eso, qué es lo que está pasando, por qué se expande, cómo se puede controlar y demás. Similar a lo que se llaman los especializados. Los especializados justamente ahí encontramos los que son documentales, los que van hablando de, por ejemplo, invitan a científicos que hablan del tema, a economistas y demás. Eso va más hacia lo especializado, o sea, se especializan en un tema. Mayoritariamente en sí los medios especializados, podemos hablar de History Channel, Discovery Channel, ¿sí? Son los que tienen documentales básicamente sobre el tema. Así que bueno, en sí a esto es a lo que apunta esta unidad a la hora de explicar un poco lo que son los medios de comunicación. Recordemos, en el caso nuestro vamos a estar analizando los medios masivos de comunicación.